Feliz cumpleaños, mamá. Este es tu nuevo hogar, dijo mi hijo mientras bajaba mi maleta frente a los portones de un asilo privado. Aquí, los profesionales te cuidarán bien. Yo, en silencio, tomé mi bolso. Su esposa sonreía. Cuando entré al despacho del director, este se levantó con una expresión de absoluto desconcierto. Mi hijo aún no sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. Si te conmueven las historias en las que el bien y la justicia terminan venciendo a la traición, por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué país nos estás escuchando. Que disfrutes la historia. Me llamo Ana Beatriz y hoy cumplo 75 años. La mañana empezó como cualquier otra de las cientos que he vivido sola desde la muerte de mi esposo. Me desperté por un rayo de sol que se filtró entre las cortinas y me quedé largo rato en la cama, escuchando el silencio de mi apartamento en Ciudad de México. Las articulaciones me dolían como un piano desafinado, recordándome que la juventud ya quedó muy atrás. Me levanté, me puse mi bata favorita, esa de tela gruesa que abriga como un abrazo, y caminé a la cocina. Preparé té en la misma taza con una pequeña grieta en la asa, la que me regaló Diego, mi hijo, cuando aún era niño. En la tarjeta que todavía conservo en mi cajita de recuerdos, con su letra torpe y de niño pequeño, había escrito: «Para la mejor mamá del mundo». Mientras miraba la taza me preguntaba, ¿qué fue de aquel niño? A las 10 en punto sonó el timbre. Sabía que eran ellos, Diego y su esposa, Cristina. Habían prometido pasar a saludar. Abrí la puerta. En el umbral estaba mi hijo, alto, elegante, con un traje caro que le sentaba perfectamente. Junto a él, Cristina, impecable como siempre. Peinado perfecto, maquillaje delicado y una sonrisa educada pero distante. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Diego con entusiasmo, entregándome un ramo de crisantemos. «Feliz cumpleaños, señora Ana», añadió Cristina, dándome un beso en la mejilla. Olía a esos perfumes modernos tan intensos que no combinaban con la calidez de mi casa antigua. Los invité a la cocina. Puse las flores en un jarrón. Les serví té. Se sentaron a la mesa mirando a su alrededor. Conocía esa mirada. Era una mezcla de lástima y desdén. Observaban mis cortinas viejas pero limpias, el linóleo desgastado, las fotos en la pared. Estoy segura de que pensaban, ¿cómo puede vivir así en este museo del pasado? «Mamá, te tenemos una sorpresa», dijo Diego tras unos minutos de charla trivial sobre el clima. «¿Qué sorpresa?», pregunté algo desconfiada. «Hemos decidido que necesitas un verdadero descanso», intervino Cristina. «Te llevamos a un lugar muy bonito fuera de la ciudad. Aire fresco, naturaleza, atención personalizada». «¿A un balneario?», pregunté sorprendida. «La última vez que estuve en uno fue hace 20 años con tu papá». «Bueno, algo así», respondió Diego evitando mi mirada. «Empaca cosas para unas 2 semanas». Había algo en su tono, en sus ojos esquivos, que me puso en alerta. Intenté sacarles más detalles, pero se limitaron a decir: «Es una sorpresa, ya lo verás». Me fui a empacar. En mi vieja pero resistente maleta puse un par de batas, un suéter grueso, unos libros y mis medicinas para la presión. Mientras estaba en el cuarto, oí sus voces bajas desde la cocina. «¿Crees que sospecha algo?», dijo Cristina. «Parece que no. Lo importante es llevarla. Allá ya todo está listo», respondió Diego. «Por fin vamos a resolver este problema», suspiró ella con alivio. ¿Problema? Así que eso era yo para ellos. Un problema. Sentí un frío en el pecho. Me senté en la cama y por un momento quise decirles que no iría, que se fueran sin mí. Pero sabía que era inútil. Ya lo habían decidido. Para ellos yo era solo un objeto que había que trasladar del punto A al punto B. Salí con la maleta. Diego la tomó de mis manos. «Muy bien, mamá, vámonos». Bajamos. Subimos al reluciente SUV negro que manejaban.
Miré por la ventana las calles conocidas pasar a mi lado, sintiendo que no solo me alejaban de mi casa, sino de mi vida entera. Un presentimiento frío y pegajoso crecía con cada kilómetro. El auto salió de la ciudad. Los edificios dieron paso a campos otoñales deslucidos, luego a bosques perdiendo su follaje dorado. Cristina, sentada adelante, revisaba su celular. Diego conducía sin decir una palabra. El silencio era pesado. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó de pronto Diego. «Bien», respondí en voz baja. «Es que últimamente estás como distraída», añadió Cristina sin mirarme. «La semana pasada te llamé y me preguntaste quién habla», se burló. «Solo no escuché bien», me defendí. «Claro, claro», dijo con sorna. «¿Y cuando dejaste prendida la plancha? Menos mal pasé a tiempo». «Eso no es cierto», dije con firmeza. «Ese día ni siquiera la encendí». «Mamá, ya basta», intervino Diego. «No vamos a discutir. Esto lo hacemos por ti. Estás sola en una casa grande, es mucho para ti, y ya no estás en edad de hacerte cargo de todo». Me quedé callada. Discutir no tenía sentido. Llevaban meses buscando señales de que yo estaba perdiendo la cabeza. Que si no pagué una factura cuando la tenía a la vista. Que si confundí una fecha y preparé una comida de celebración un día antes. Cada pequeño error lo inflaban como prueba de senilidad. Me volví a mirar por la ventana. Recordé otro viaje, muchos años atrás. Tenía unos 30. Viajábamos en el viejo coche de mi esposo rumbo a un asilo público. Llevábamos a mi madre. Después de su derrame cerebral, casi no hablaba, no nos reconocía. No teníamos dinero para una cuidadora, ni fuerza para atenderla todo el día. La entregamos en un lugar lúgubre, de paredes grises, olor a cloro y tristeza. Murió ahí, a los 3 meses. De pena. Nunca me lo perdoné. En su tumba me hice una promesa. Si algún día tenía dinero, haría lo posible para que ningún anciano terminara su vida en esas condiciones. Tras la muerte de mi esposo, heredé una buena suma. Con ese dinero fundé una red de residencias privadas para adultos mayores, no por negocio, sino para brindar atención digna. La llamé Años Dorados. Nunca dije que era la dueña. Operaba todo a través de una sociedad anónima. Eso me permitía visitar los centros como una cliente más, sin que nadie supiera quién era. Diego sabía que tenía algo de negocio, pero jamás se interesó en los detalles. Para él, era solo una renta más, que me permitía ayudarle cuando necesitaba. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó de nuevo, sacándome de mis pensamientos. «Estoy pensando», respondí. «Pues eso está bien», dijo Cristina. «Piensa en lo bien que te la vas a pasar, sin preocupaciones, sin responsabilidades». El coche giró hacia una carretera más estrecha rodeada de pinos. El aire se volvió más fresco. Tras unos minutos, llegamos a unos portones de hierro forjado. Sobre ellos, un letrero elegante, residencia privada, Años Dorados. El corazón me dio un vuelco. Reconocí el logo, una hoja de arce dorada. El mismo que yo dibujé una tarde en una servilleta. No podía creerlo. Me habían traído a mi propia residencia. Me quedé mirando el letrero con el corazón encogido. Años Dorados. No podía ser coincidencia. Era mi logo, mi diseño, mi obra. Ellos, sin saberlo, me estaban dejando aquí, en el lugar que yo misma había creado como un refugio para otros, sin pensar que algún día alguien querría encerrarme en él. Todo se me hizo irónico, cruel y amargo. El lugar era hermoso. Senderos bien cuidados, jardines floridos, un edificio moderno con ventanales enormes y terrazas soleadas. Un lugar pensado con amor, no para convertirse en mi prisión, sino para que los mayores pudieran terminar sus días con dignidad. Y ahora mis propios hijos, mi carne, me estaban condenando aquí sin saber que era mío, sin saber que este retiro era mi legado. «Ya llegamos», dijo Diego deteniendo el coche frente a la entrada principal. Su voz sonaba orgullosa, como si esperara mi gratitud. «¿Te gusta?». No le respondí.
Mis ojos recorrieron los detalles del edificio, las mismas flores que yo elegí, las rampas de acceso que exigí construir para no depender de ascensores, los bancos de madera bajo la sombra, el perfume de lavanda en el aire. Todo eso era mío, pensado y ejecutado con cuidado, y ellos, sin sospecharlo, me traían aquí con la ilusión de haberme resuelto, como si yo fuera un mueble viejo que ya no combina con la sala. El motor se apagó. Por un momento, el silencio fue tan denso que casi podía cortarse. Diego y Cristina esperaban que yo dijera algo, pero no podía. La traición era tan grande, tan silenciosa, tan brutal, que las palabras se escondían en mi garganta. «Bueno, mamá», dijo finalmente Cristina saliendo del coche. «Vamos, nos están esperando». Diego abrió la puerta para mí. Bajé lentamente, con la dignidad que me quedaba, sintiéndome vacía por dentro, como una estatua hueca. El aire era puro, pero no lo sentía. No era libertad lo que respiraba, era el sabor metálico del desamparo. Caminamos hacia la entrada. Ahí nos recibió una mujer amable, de bata blanca, con sonrisa entrenada. «¿La señora Ana Beatriz? Pase, por favor», dijo mirando a Diego. «No, ella es Ana Beatriz», respondió él. «Mi mamá. La trajimos para que se quede». La mujer me miró con sorpresa. Algo no encajaba. Frunció el ceño, revisó su tabla. «Disculpe, no teníamos programado ningún ingreso para hoy. Según sé, el director ya había dicho que no habría nuevos ingresos esta semana». «Hablamos con el señor Sergio Torres. Él nos confirmó todo», intervino Cristina, visiblemente molesta. Justo en ese momento Sergio apareció por el vestíbulo. Alto, cabello canoso, mirada seria pero cordial. Lo conocía solo por videollamadas. Él no sabía quién era yo en realidad. Nunca nos habíamos visto en persona. Habíamos trabajado juntos por años, él como director general del centro, yo como la dueña invisible. Solo conocía mi voz, solo mi nombre legal. La señora Beatriz Cortés. «¿Diego? ¿Cristina?», dijo acercándose. «Qué gusto, ya los esperaba. ¿Y ella es...?» «Sí, mi madre», dijo Diego. «Ana Beatriz». Sergio me dio la mano, firme, cálida. «Mucho gusto, señora Ana. Bienvenida a Años Dorados». Yo se la estreché, mirándolo con atención. No tenía culpa de nada, él solo seguía su protocolo. Él también era, sin saberlo, una pieza más del juego. «Mamá, este es tu nuevo hogar», dijo Diego con voz suave, como si estuviera dándome un regalo. «Aquí vas a estar mejor que en ese departamento antiguo. Aquí te van a cuidar personas capacitadas». «Sí», agregó Cristina, mirando todo con esa sonrisa suya que parecía pintada con escarcha. «Aquí estarás más cómoda que en tu viejo mundo». Me miraban esperando agradecimiento. No entendían. No comprendían la magnitud de lo que acababan de hacer. El hijo que crié, al que di todo, me entregaba como si yo no tuviera voluntad, como si yo ya no fuera más que un estorbo. Diego dejó mi maleta en el suelo de mármol blanco. «Bueno, nosotros ya nos vamos», dijo. «¿Ni siquiera van a tomar una taza de té conmigo?», pregunté en voz baja. «Ay, mamita, no te pongas así», saltó Cristina. «Es mejor que te acomodes, mañana te llamamos». Y así, sin un beso, sin un abrazo, se dieron la vuelta y se fueron. Salieron por la misma puerta por la que habían entrado, con la misma indiferencia con la que se abandona una planta seca. Yo los miré alejarse sin decir nada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que una parte de mi vida se apagaba. El silencio que quedó era definitivo. La ruptura estaba hecha. Sergio me miró con un gesto sereno, aunque en sus ojos había compasión. «Doña Ana, si me permite, la acompaño a su habitación y luego podemos revisar los documentos de ingreso». «Claro, muchas gracias», respondí con una voz que no parecía la mía. Tenía que seguir actuando. Me acompañó por pasillos amplios, bien iluminados, adornados con cuadros de paisajes y plantas vivas. Nada olía a cloro. Todo era limpio y cálido. Yo misma había pedido eso, sin olores a hospital, sin sensación de abandono.
solo respeto y vida digna. En el camino, pasamos por la sala común. Algunos residentes charlaban, otros veían televisión, 2 jugaban ajedrez. Un ambiente pacífico, justo lo que yo había soñado para los demás. No para mí, no como castigo. Sergio abrió la puerta de la habitación 212. Era pequeña pero acogedora. Cama ortopédica, sillón cómodo, televisor, un escritorio junto a la ventana, baño privado con barras de seguridad. Todo como lo había diseñado yo, hasta el último detalle. «Aquí estará muy bien, doña Ana», dijo él. «En un rato paso por usted para ir a la oficina y revisar la documentación. Si necesita algo, aquí está el botón de llamada». Se retiró dejándome sola. Fui a la ventana. Se veía el bosque de pinos y un pequeño lago. El atardecer empezaba a pintar el cielo con tonos suaves. Un lugar perfecto para descansar o para perderse del mundo. Me senté en el sillón. No lloré. No podía. Todo dentro de mí estaba frío. No era tristeza ni rabia. Era vacío. Silencio helado. Traición digerida a la fuerza. Pensé en Diego y en Cristina. ¿Qué los había llevado a esto? ¿Mi departamento? No tenía tanto valor. ¿Mis ahorros? Ni siquiera sabían cuánto tenía. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? La respuesta me golpeó de pronto con la nitidez de una cachetada. Yo era un obstáculo para su comodidad, un espejo de lo que ellos no querían ver en su futuro, una molestia emocional, una carga. Caminé por la habitación, revisé los muebles, abrí el ropero. Todo estaba limpio, nuevo, cuidadosamente pensado. Me acerqué a la cama, pasé la mano por la colcha, suave, de buena calidad. Yo había elegido esos materiales. Todo esto lo construí con amor, y ellos me lo devolvían como una celda. Pasada media hora, tal como había prometido, Sergio Torres regresó a buscarme. Me encontró sentada junto a la ventana, aparentemente tranquila, como una anciana más en busca de un poco de compañía. Me preguntó si ya me sentía un poco más instalada, si la habitación era de mi agrado. Asentí con cortesía. «Está muy cómoda. Se nota que fue diseñada con atención», respondí, cuidando cada palabra, aunque por dentro ardía de rabia contenida. Yo no era una abuelita confundida. Yo era la mujer que había levantado esos muros, financiado cada rincón de esa residencia, contratado al propio Sergio, y aún así debía disimular, callar, tragar la humillación. Fuimos caminando por los pasillos hacia su despacho. Yo mantenía un paso lento, un poco encorvada, como corresponde a la imagen de una señora mayor, ligeramente desorientada. Interpretaba mi papel con precisión. Sergio me lanzaba miradas de lástima sincera, como si pudiera leer en mi rostro la historia de una mujer abandonada por su familia. No lo culpaba. Él, como tantos otros, solo veía lo que mis hijos querían que se viera. Una madre frágil, senil, incapaz de cuidarse sola. Nada más lejos de la realidad. Pasamos frente a la sala común donde algunos residentes se distraían con sus actividades cotidianas. Una mujer leía en silencio junto a la chimenea, otra tejía mientras una tercera le hablaba de sus nietos. Un hombre dormía frente al televisor. Al verme, algunos me saludaron con sonrisas cordiales. Respondí de la misma forma, fingiendo ser una recién llegada, como si mi historia fuera igual a la de ellos. Pero yo sabía que la mía era distinta. Yo no llegaba allí a pasar mis últimos días. Yo llegaba para recuperar lo que era mío y para enseñar a quienes me habían dado la espalda que no se abandona a una madre así, sin consecuencias. El despacho de Sergio era amplio, con grandes ventanales por los que se filtraba la luz de la tarde. Me ofreció asiento frente a su escritorio y sacó una carpeta con formularios, documentos de ingreso, preguntas médicas. Todo estaba en orden. Él tenía una voz cálida, pausada y una manera de hablar que inspiraba confianza. Empezó a pedirme los datos habituales: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, padecimientos médicos, medicamentos que tomaba. Yo respondía con voz serena, a veces fingiendo dudar, dejando entrever pequeños lapsos de memoria para reforzar la imagen que ellos habían vendido de mí.
Era doloroso jugar ese papel, pero necesario. En un momento hizo una pausa, me miró con atención y dijo: «Su hijo me comentó que tiene algunos problemas de memoria. ¿Es cierto?». Lo miré a los ojos, conteniendo el dolor, y respondí: «A veces me siento un poco distraída, nada grave. Cosas de la edad, supongo». Él asintió comprensivo. «No se preocupe, tenemos muy buenos profesionales. Aquí vamos a ayudarla con todo». Cuando por fin terminamos con la documentación, él se recostó en su silla, satisfecho, y sonrió. «Eso es todo por hoy. Mañana vendrá nuestro médico a hacerle un chequeo completo». Me puse de pie para retirarme, pero justo cuando estaba por cruzar la puerta, me detuve. Me giré hacia él, fingiendo curiosidad, y dije con tono tranquilo: «Señor Torres, ¿le importaría mostrarme los documentos de constitución de esta residencia? Tengo cierto interés en conocer mejor este lugar donde voy a quedarme». Él se sorprendió. «¿Los documentos? ¿De la sociedad propietaria?». Asentí con una ligera sonrisa. «Sí, solo por curiosidad. Me gusta saber dónde estoy». Lo vi dudar por un segundo, pero luego se encogió de hombros. «Bueno, supongo que no hay problema. Le pediré a nuestro abogado que prepare copias. Se los haré llegar mañana». Salí de la oficina sabiendo que había dado el primer paso. Cuando él leyera mi nombre, Ana Beatriz Cortés, como accionista principal del grupo propietario, la fachada que me habían construido comenzaría a desmoronarse. Él entendería quién era yo en realidad, y sabría que su nueva residente era la dueña del lugar, no una paciente más. Hasta ese momento seguiría el juego. Había algo de dulce ironía en todo eso. Me encerraban en mi propio refugio sin saber que allí quien tenía el control era yo. Volví a mi habitación y traté de leer uno de los libros que había traído, pero no podía concentrarme. Las palabras bailaban en la página. Pensaba una y otra vez en Diego. ¿De verdad creía que yo estaba perdiendo la razón? ¿O solo era una excusa conveniente para poder sacarme del medio? ¿Le molestaba mi independencia? ¿Mi insistencia en vivir sola, en no depender de ellos, en no aceptar sus constantes sugerencias de mudarme con ellos? Quizá no me perdonaba que siguiera siendo fuerte. Quizá le recordaba lo que él nunca pudo ser, una persona con principios. Al anochecer golpearon a la puerta. Era la enfermera de turno, una joven llamada Carla, de rostro amable y modales suaves. Me trajo una taza de té con galletas y me preguntó si necesitaba algo más. Le sonreí, agradecida. «Muchas gracias, Carla, todo está bien». Me preguntó si necesitaba ayuda para cambiarme o acostarme. Le aseguré que podía hacerlo sola. Al marcharse, le pregunté cuántos años llevaba trabajando allí. «Casi 3. Me encanta este lugar. Hay tanto respeto. Y el director, el señor Torres, es un hombre justo. Nunca nos trata como empleados, sino como parte de una familia». Asentí. Me alegró saber que Sergio había mantenido el espíritu que quise sembrar desde el inicio. Atención digna, ambiente cálido, trato humano. Esa información era útil, aunque también añadía peso a lo que debía hacer después. No me gustaba ponerlo en una situación complicada. Pero él había sido arrastrado al engaño sin saberlo. No era él mi enemigo. A la mañana siguiente, después del desayuno, salí a caminar por los jardines. El aire era limpio, cargado de aroma a pino. Pasé junto a un pequeño grupo de residentes que charlaban bajo un árbol. Me saludaron con sonrisas amables. Me sentía observada, como si todos intentaran descifrar quién era esa señora nueva. Caminé hasta una banca, me senté y vi pasar una pareja mayor caminando de la mano. Me miraron con ternura. «¿Es nueva por aquí?», preguntó la mujer. «Desde ayer», respondí con amabilidad. «Pues bienvenida, este es un buen lugar, se vive tranquilo, en paz, le va a gustar». Asentí. «Eso espero», dije, aunque sabía que yo no estaba ahí para adaptarme. Yo estaba ahí para recuperar lo que me habían arrebatado.
En ese momento sentí más claro que nunca que no podía permitir que Diego y Cristina destruyeran esto. No solo por mí, sino por los demás ancianos que dependían de este espacio. Esta residencia no podía ser usada como un basurero emocional por hijos desalmados. A media mañana, como se había anunciado, me visitó el médico del centro, un señor mayor, de aspecto sereno, con una voz suave y una mirada sincera. Me examinó con cuidado, me hizo preguntas, me pidió hablar un poco de mi estado mental. Respondí con la misma lucidez de siempre. Cuando terminó, me miró con cierta perplejidad. ¿Y dice que su hijo afirmó que usted tenía signos de demencia? Así es, respondí sin emoción. Pues con todo respeto, no veo ningún indicio de deterioro cognitivo más allá de una ligera distracción normal para su edad. Usted está perfectamente lúcida. Gracias, doctor, dije con una sonrisa amarga. Tal vez algunos hijos solo ven lo que les conviene ver. Cuando se marchó, sentí una chispa de fuerza renovada. Ya tenía el diagnóstico. Era otra prueba. Ya no solo era la dueña de ese lugar. También era oficialmente una mujer mentalmente sana. Ya no podían usar esa excusa. Era hora de actuar. Volví a la recepción y pedí hablar con Sergio Torres. Cuando llegó, le dije en voz baja: ¿podría recordarle a su abogado que me prepare los documentos de la sociedad, por favor? Estoy esperando eso. Por supuesto, doña Ana. En cuanto me los entreguen, se los traigo personalmente. Asentí con gratitud. Ya no había vuelta atrás. Sabía que al leer esos documentos y ver mi nombre en letras grandes como socia mayoritaria del grupo Años Dorados, algo se rompería. Y cuando llegara ese momento, quería estar ahí, frente a él. No para humillarlo, sino para dejar en claro que no estaba sola, que nadie tiene derecho a desaparecer a su madre, ni siquiera por comodidad. Una hora después, alguien tocó suavemente la puerta de mi habitación. Al abrir, ahí estaba él, Sergio Torres. En sus manos, una carpeta de color beige. Tal como prometí, dijo con respeto. Me entregó los documentos, copias simples pero completas. Los estatutos del grupo Bienestar Dorado S.A., empresa que administraba todas las residencias del mismo nombre. Los tomé sin apuro y me senté frente al escritorio de mi habitación, mientras él aguardaba de pie, probablemente pensando que yo era una anciana un tanto excéntrica, interesada en leer tecnicismos legales para matar el tiempo. Pero su expresión cambió apenas vio lo que hice. Abrí directamente la primera página y busqué la sección de accionistas. Sin lentes, sin titubeos, sin fingir torpeza. Ahí estaba, en negritas, como siempre. Ana Beatriz Cortés, 90% de participación. Sin decir una palabra, le pasé el documento abierto en esa hoja. Él lo tomó y lo leyó con atención. Primero lo recorrió con la vista, luego frunció el ceño y volvió a leer. Por tercera vez ya no leía, escudriñaba. Levantó la mirada y me miró como si no supiera con quién estaba hablando. Su voz salió quebrada. Usted es... Asentí despacio. Sí, Sergio, soy yo. La misma con la que hablaste por videollamada todas esas veces. La misma que diseñó hasta los uniformes del personal. La que firmó tus contratos. Pero, al parecer, también la misma que su propio hijo cree que debe ser descartada como una prenda vieja. Él se dejó caer en el sillón frente a mí. Su rostro, generalmente seguro, se había desarmado. No era para menos. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que logró articular una frase. No puedo creerlo. Yo mismo aprobé el ingreso. Le creí cada palabra a su hijo. Señora Cortés, yo... Le levanté la mano suavemente para detenerlo. No te disculpes, Sergio. Tú actuaste de buena fe. Creíste lo que ellos dijeron. Y sé que no te diste cuenta. No eres tú el que está en juicio. Si acaso, te necesito ahora más que nunca. Necesito que estés conmigo. Porque esto apenas empieza. Él respiró hondo, cerró la carpeta y se incorporó. ¿Qué quiere que haga? Primero, tu computadora y tu teléfono.
Necesito un espacio privado para hacer unas llamadas. ¿Podemos usar tu oficina? Él asintió sin dudar. Claro. Pase lo que pase, estoy con usted. Caminamos juntos por el pasillo. Yo sentía que, por primera vez en días, estaba recuperando el control. Esa residencia no era una prisión para mí, era mi fortaleza. Entramos al despacho, él cerró la puerta y me ofreció su computadora portátil. Se sentó en silencio a un lado, expectante. Encendí el dispositivo. Inicié sesión en mi cuenta de correo corporativo, protegida por doble autenticación. El mundo digital que llevaba años construyendo se abrió ante mí. Ahí estaba todo: contactos clave, documentos legales, respaldos bancarios, todo lo que necesitaba. Tomé el celular de Sergio y marqué el número directo del abogado de mi confianza, Pablo Saavedra, a quien siempre había llamado simplemente Saavedra o Pablito, según el contexto. Un hombre de palabra, de esos que no abundan, contestó en el segundo timbre. Sí, Pablo, soy Ana Beatriz. Hubo un breve silencio. Doña Ana, Dios mío, ¿está todo bien? ¿Por qué llama desde este número? No, no está todo bien, dije sin rodeos. Y necesito que tomes nota, porque te voy a dictar instrucciones que no admiten demora. Durante los siguientes 15 minutos le resumí, con tono firme, pero sin lágrimas, todo lo que había sucedido. Cómo Diego y Cristina habían elaborado una excusa sobre mi salud mental, cómo habían organizado mi traslado y manipulado al personal del asilo sin saber que era mío. Cómo todo había sido orquestado para sacarme de mi casa y poner las manos sobre mis bienes. Pablo escuchaba en silencio, con respiración pesada. Al final, solo dijo: «Lo tengo claro. ¿Qué quiere que haga?» Punto 1. Bloquea inmediatamente todas las cuentas bancarias y tarjetas a nombre de Diego Cortés, incluidas las que tiene en nuestra financiera. A partir de este momento lo considero no autorizado. ¿Motivo? Sospecha fundada de intento de fraude y apropiación indebida, acompañado de presunta manipulación emocional para declararme incapaz. En breve te envío el informe médico que demuestra que estoy perfectamente lúcida. Entendido. ¿Y luego? Punto 2. El contrato de garantía solidaria que firmé como aval para la hipoteca de su casa. Quiero que inicies la rescisión inmediata. Quiero que el banco les exija el pago total y anticipado del crédito. El documento está en tu poder, revísalo. Yo firmé y yo retiro mi respaldo. Silencio. Luego, su voz más baja. Doña Ana, ¿está segura? Eso puede dejarlos en la calle. Pablo, respondí con firmeza. Ellos me dejaron emocionalmente en la calle, en mi cumpleaños además. Que prueben de su propia medicina. No los odio, pero ya no los protejo. Lo haré. Mañana a primera hora tienen una carta del banco en su casa. Y quiero una notificación formal al correo de Diego, que sepa que fue por decisión mía, sin rodeos. Colgué. Sergio me miraba con una mezcla de respeto y admiración que no necesitaba palabras. No sabía que era usted tan determinada. No siempre lo fui, le dije, pero hay momentos en que la dignidad debe defenderse como si fuera vida. Me ofreció un vaso de agua. Lo acepté y bebí con lentitud. El sabor metálico ya no era desamparo. Era la sensación de haber actuado. Y aunque sabía que al día siguiente estallaría la tormenta, también sabía que yo estaría lista para enfrentarla. A la mañana siguiente, el día amaneció extrañamente silencioso. Ni el canto de los pájaros ni los saludos habituales del personal me distrajeron de lo que esperaba. Sabía que ese silencio era solo el presagio de la tormenta. Me levanté temprano, me duché sin apuro, me puse ropa cómoda pero sobria y bajé al comedor para desayunar entre los demás residentes. Mientras ellos hablaban de sus nietos, de novelas de televisión y del clima, yo mantenía mi taza de café entre las manos mirando el reloj. A las 10 en punto, sonó el celular que Sergio Torres me había dejado. Lo tomé y vi el nombre en la pantalla. Diego. No contesté. Esperé a que cortara. Al minuto, otro llamado, esta vez de Cristina.
También lo ignoré. Luego comenzaron a llegar los mensajes. Primero uno corto. Mamá, ¿qué pasa? No puedo acceder a mis cuentas. Después otro. Cristina tampoco. Dice que el banco bloqueó todo. ¿Hiciste algo? Seguí tomando mi café mientras sentía en el estómago ese extraño placer que no es venganza, sino justicia. La justicia simple, cruda, silenciosa. Ellos empezaban a saborear el mismo desconcierto que yo había sentido 2 días atrás, cuando me bajaron del coche y me entregaron a un sitio sin aviso, con sonrisas falsas y excusas disfrazadas de preocupación. Por fin sabían lo que era sentirse impotente, ignorado, traicionado. No respondí a ninguno de los mensajes. Mi silencio hablaba por mí con más claridad que cualquier palabra. Alrededor del mediodía, Sergio entró discretamente a mi habitación. Me miró, asintió con seriedad y dijo: «Están aquí, en la recepción. Exigen hablar con usted. Están alterados. Preguntan qué pasó. Gritan. ¿Les diste acceso?» Number, como me pidió, se quedaron en la sala de reuniones. Les dije que usted decidiría si quería recibirlos. ¿Desea hacerlo? Me levanté sin responder. Caminé hacia el espejo, me peiné con calma, alisé la blusa que llevaba puesta. Dame 5 minutos. Y cuando entren, asegúrate de que la cámara de seguridad esté grabando todo, por si acaso. 5 minutos después, entré a la sala de reuniones del centro. Era un espacio elegante, decorado con sobriedad. Cortinas beige, una mesa redonda de madera, 4 sillas de respaldo alto, una ventana al jardín interior. Allí estaban ellos, sentados, tensos. Cristina tenía los ojos vidriosos y el rostro enrojecido. Diego, por su parte, lucía desencajado, como si no hubiese dormido en toda la noche. Apenas me vieron, Cristina se levantó bruscamente. «¿Qué demonios hiciste?», espetó, temblando de ira. «¿Nos bloqueaste las cuentas? ¿Estás loca?». Levanté la mano en el aire sin levantar la voz. «Si vas a gritar, esta conversación se termina aquí». Diego se levantó y la tomó del brazo, obligándola a sentarse. Luego me miró con una mezcla de desesperación y súplica. «Mamá, por favor, explícame. No entiendo nada. El banco nos congeló todos los fondos. Nos dijeron que fue por instrucción del accionista principal del grupo. Dijeron tu nombre. ¿Es verdad? ¿Tú hiciste esto?». «Sí, Diego, fui yo. Y no solo eso. También retiré mi firma como garante de su hipoteca. En pocas semanas, el banco exigirá el pago total de la deuda. Su casa será embargada si no lo hacen». Cristina jadeó como si la hubiesen golpeado. Diego, por su parte, se dejó caer en la silla como si se le hubiese ido el alma del cuerpo. «¿Por qué?», susurró él. «¿Por qué nos haces esto? ¿Y tú realmente tienes el descaro de preguntar eso?», respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. «¿De verdad no ves el daño que causaron? Me sacaron de mi casa. Me mintieron. Me hicieron creer que me llevaban de paseo y me abandonaron en una residencia, como si fuera un perro viejo. Y todo en mi cumpleaños. ¿Crees que eso no tiene consecuencias?». Cristina trató de recuperar la compostura. «Pero si este lugar es mejor que tu casa. Mira lo bonito que es, mira cómo te cuidan. Lo hicimos por tu bien». «Este lugar lo construí yo», dije con voz firme. «Con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi visión. Yo creé este centro. Es mío. Me trajeron a mi propia casa sin saberlo. Me entregaron como si fuera una carga y ni siquiera se molestaron en averiguar quién soy realmente. Me subestimaron». Diego me miraba con ojos huecos. «Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía. Pensé que era solo una inversión tuya, una renta más. Nunca imaginé». «No imaginaste porque no te importó imaginar. Te dio igual. Lo que querías era deshacerte de mí. Tenías tus razones, tus excusas, tus justificaciones, pero al final del día me trataste como si ya no valiera, como si fuera una cosa». Cristina cruzó los brazos, visiblemente derrotada. «¿Y ahora qué?».
¿Nos vas a dejar en la calle? ¿Ese es tu castigo? No es un castigo, es una consecuencia. Lo que hagas con eso depende de ti. Tal vez por fin aprendas lo que significa esforzarse. Tal vez entiendas lo que significa ganarse la vida, en vez de esperar que mamá lo resuelva todo con un cheque. Diego bajó la cabeza. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. ¿Qué esperas que hagamos ahora? Eso ya no me corresponde a mí. Pero te voy a dar una última oportunidad, Diego. Abrí una cuenta de ahorro a tu nombre. En 5 años, si logras mantener un empleo estable y presentar constancia de haber recibido ayuda psicológica, que buena falta te hace, podrás acceder a ese dinero. No es caridad. Es una red para cuando estés listo para crecer de verdad. Pero hasta entonces, no cuentes conmigo. Se hizo un silencio espeso. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado. Yo permanecí en pie, mirando a los que alguna vez consideré mi familia. Ya no los odiaba. Tampoco los amaba. Solo sentía una lejanía inmensa, como si estuviéramos en planetas diferentes. Quiero que se vayan. Este lugar es privado, y no quiero volver a verlos aquí. Cristina fue la primera en levantarse. No dijo nada. Caminó con rigidez hacia la puerta. Diego la siguió, pero antes de salir me miró por última vez. En sus ojos ya no había soberbia, solo vacío. Cerró la puerta tras de sí sin un sonido. Yo me quedé sola en la sala de reuniones. Sentí que mis piernas temblaban y me senté. No de debilidad, sino por el peso de todo lo que había enfrentado. Sergio apareció con una taza de té caliente. Me la tendió sin hablar. Bebí un sorbo. Me supo a calma, me supo a justicia, a pesar del dolor. «Lo ha hecho bien, doña Ana», dijo con voz suave. «Muy bien». «No sé si fue bien», respondí sin apartar la vista de la ventana. «Pero era necesario». Las semanas siguientes fueron las más duras. No porque dudara de lo que había hecho, sino por el silencio que vino después. Un silencio distinto al que había sentido los primeros días, ese que se parecía a la soledad del abandono. Este nuevo silencio era más profundo, más frío. Era el eco constante de una guerra emocional que había estallado en mi interior. Diego y Cristina no se rindieron fácilmente. Los días siguientes al enfrentamiento vinieron acompañados de una oleada de llamadas, mensajes, correos electrónicos. Algunos estaban llenos de súplica, otros de reproche, algunos incluso de amenaza velada. Los ignoré todos, no por orgullo, sino por necesidad. Sabía que cualquier respuesta solo abriría la puerta a nuevas manipulaciones, a nuevas formas de victimizarse, de distorsionar la verdad. Ellos aún no comprendían lo esencial. No se trataba del dinero, ni de la casa, ni de sus cuentas bloqueadas. Se trataba de respeto. Y lo habían perdido. Comenzaron a utilizar intermediarios. Primero fue mi prima Clara, a quien no veía desde hacía más de 10 años, una mujer de carácter fuerte que nunca me había demostrado mayor cariño. Me llamó histérica, creyendo que estaba salvándome de un secuestro. Cristina le había pintado un panorama de película, una mujer anciana, enferma, atrapada por inescrupulosos en una residencia que no podía abandonar. La voz de Clara temblaba de indignación cuando me gritó por teléfono. «Están abusando de ti, Ana. Te están manipulando. Esos abogados tuyos te están lavando el cerebro». La dejé hablar, la dejé agotar su discurso. Luego, en voz baja, le dije: «No sabes de lo que hablas, Clara, no tienes idea. Mejor cuida tus asuntos y déjame en paz». Corté la llamada. Supe que no volvería a llamarme. Algunas amistades también comenzaron a alejarse. Personas que consideraba cercanas, vecinas con las que compartí cafés y confidencias, eligieron creer la versión que más ruido hacía. Porque el escándalo, incluso cuando es mentira, atrae más que la verdad silenciosa. Se sintieron cómodos asumiendo que yo me había vuelto loca, que estaba siendo manipulada por abogados y gerentes sin escrúpulos. Era más fácil pensar eso que enfrentar la verdad de que una madre puede y a veces debe poner límites. En medio de ese aislamiento social, hubo una figura que se convirtió en mi escudo.
el licenciado Saavedra. No solo llevó el caso con la precisión de un cirujano, sino que se convirtió en mi muro de contención. Se encargó de todos los trámites, de las comunicaciones, de los procedimientos bancarios y también de responder a los intentos de Diego por anular las acciones legales. «No te preocupes, Ana», me decía por teléfono. «Los tengo en la mira. Y tengo la ley de tu lado. Que griten lo que quieran, que pataleen. Tú hiciste todo bien». Su firmeza me sostenía en los días en que la culpa trataba de colarse como una sombra por las rendijas del alma. Un día Cristina apareció fuera de la residencia. No logró entrar, claro. Sergio había dado instrucciones claras al personal de seguridad, pero se las ingenió para esperarme a la salida del jardín, cuando yo volvía de una caminata corta por el bosque que rodeaba el predio. Se arrodilló frente a mí, en medio del sendero de grava, como en una escena de novela dramática. Lloraba con fuerza, con esas lágrimas desesperadas que una vez me conmovieron y que ahora me parecían parte del mismo teatro. Me suplicó, me pidió perdón, dijo que había entendido todo, que se sentía culpable, que Diego estaba deprimido, que no podían seguir así, que yo los estaba destruyendo. Yo la miré. Vi a una mujer rota, sí, pero también vi a la misma que se había sentado en mi cocina con sonrisa helada mientras planeaba cómo quitarme mi mundo. «Cristina, no te odio», le dije con voz neutra, «pero no voy a volver atrás. No voy a fingir que nada pasó. Tú y Diego cruzaron una línea, y ahora tienen que aprender lo que significa reconstruir algo sin destruir a otros». Ella se abrazó a mis piernas como si pudiera romper mi determinación con un gesto melodramático. Le pedí, con calma, que se levantara, que no se humillara así. «Ya no sirve llorar por lo que decidiste hacer», le dije. Y me marché, dejando atrás el eco de sus sollozos que ya no me perforaban el corazón. Un mes después, tal como había ordenado el banco, Diego y Cristina abandonaron la casa. Se mudaron a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, con una renta modesta y un futuro incierto. Me enteré por Saavedra, que seguía de cerca el proceso hipotecario. Diego había perdido su trabajo. Su empresa, al enterarse del escándalo financiero y de los rumores sobre manipulación familiar, prefirió prescindir de sus servicios. Cristina, que no estaba acostumbrada a vivir sin lujos, cayó en una crisis emocional. Nada de eso me alegró. Nada de eso me hizo sentir triunfadora. Lo único que sentí fue tristeza, porque mi castillo se había derrumbado por dentro, porque todo lo que yo había dado, todo el amor, la entrega, la crianza, había sido pisoteado por ambición y comodidad. Volví por última vez a mi antiguo departamento, no para vivir en él, sino para venderlo. No quería quedarme en una ciudad que ya no sentía mía, donde cada esquina me recordaba la traición. El dinero de la venta, junto con parte de mis ahorros, lo deposité en una cuenta a nombre de Diego, una cuenta que no podía tocar. El contrato especificaba que solo tendría acceso si en 5 años presentaba un certificado laboral estable y pruebas de haber completado un proceso de terapia. No era venganza, era una oportunidad. Una cuerda lanzada al fondo del pozo para que, si alguna vez decidía subir, tuviera algo de qué sostenerse. Yo, por mi parte, compré una casa pequeña en un pueblo costero del sur, donde el mar acariciaba las piedras como un susurro. Siempre soñé con vivir cerca del agua, y ahora, sin nada que me atara, pude cumplir ese deseo. Era una casa sencilla, de un solo piso, con una terraza que daba al océano y un jardín donde planté lavanda, romero y rosas blancas. El aire salado entraba por las ventanas y me envolvía los recuerdos con aroma de paz. No estaba sola. Tenía vecinos amables, una pareja de ancianos pintores que me adoptaron como amiga y una rutina sencilla que me salvaba: pintar, leer, caminar por la orilla, ver atardeceres. Y, sobre todo, estar en paz conmigo misma, porque al final la única batalla que verdaderamente cuenta es la que se libra en el que pasaron 3 años. 3 años de silencio, de transformación, de reconstrucción interior. En ese tiempo,
No supe nada de Diego. No pregunté, no indagué, no espié en redes sociales ni llamé a conocidos. Decidí, por primera vez en mi vida, soltar. Soltar sin rencor, sin expectativa, sin esa esperanza que solo hiere cuando se prolonga demasiado. Me dediqué a mi nueva vida como una mujer que se reencuentra consigo misma a los 78 años. Mis días eran tranquilos. Me levantaba temprano, preparaba mi café con canela, regaba el jardín mientras el sol nacía lentamente sobre el mar y pasaba las tardes entre pinceles y libros. Me acostumbré a hablar sola, a contemplar el horizonte, a disfrutar la quietud como un privilegio y no como castigo. Mis vecinos, una pareja de artistas retirados, se convirtieron en mi círculo más cercano. Con ellos compartía meriendas, risas suaves, algunas confidencias. A veces hablábamos del pasado, de los hijos, de las decisiones difíciles. Ellos también tenían historias de heridas familiares. Me di cuenta de que no era la única, que a veces el dolor por los hijos es una especie de sombra que acompaña a muchas madres, aunque nadie hable de ello. El día de mi cumpleaños número 78 amaneció como todos los demás, con el rumor del mar y el canto de los pájaros sobre los techos. No esperaba nada, ni visitas, ni mensajes. Solo pensaba en terminar un cuadro que llevaba semanas pintando. Un atardecer en tonos naranjas y violetas, inspirado en las puestas de sol que veía desde mi terraza. Me senté frente al lienzo con una taza de té y empecé a trazar las últimas pinceladas cuando escuché un sonido que no esperaba, el chirrido de la reja de entrada. Me asomé por la ventana y allí estaba, parado junto al portón de madera, con una expresión de incertidumbre y una bolsa sencilla en la mano, estaba Diego. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo creí que era una alucinación. Lo vi más delgado, más maduro. Su rostro ya no era el del joven arrogante que me llevó a la residencia con un discurso de falsa compasión. Había líneas nuevas en su frente, y en sus ojos no vi altivez ni culpa teatralizada, sino algo más honesto, cansancio, tal vez, o arrepentimiento verdadero. Se acercó lentamente a la entrada, sin abrirla. ¿Puedo pasar?, preguntó como si no supiera si tenía aún el derecho de hacerlo. Asentí en silencio. Le abrí la puerta y lo vi entrar al jardín con pasos cortos, como quien camina sobre terreno sagrado. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, margaritas, lavanda, unas ramitas de romero, flores modestas pero honestas, las que crecen en los caminos, no las que se compran con una tarjeta de crédito. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», dijo con voz baja, ofreciéndome el ramo. Lo tomé y aspiré su aroma. Me sorprendió cuánto me conmovió ese gesto sencillo. No por el ramo en sí, sino por lo que simbolizaba, el primer paso, el único que no podía dar yo. «Gracias, hijo», respondí. «Son mis favoritas». Nos sentamos en la terraza. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era como una pausa necesaria, como el aire que se toma antes de sumergirse. Yo lo miraba con la calma de quien ya no espera nada, y precisamente por eso puede recibirlo todo. «Encontré trabajo», dijo por fin. «En una empresa de construcción. Empecé descargando materiales, pero me ascendieron. Ahora coordino el área logística. No es mucho, pero estoy aprendiendo a hacerlo bien». Asentí. No necesitaba decirle que me alegraba. Él lo vio en mis ojos. Pasé por terapia, 2 años seguidos. Me hizo bien, muy bien. Entendí muchas cosas, sobre mí, sobre papá, sobre vos. Hizo una pausa. Bebió un sorbo del café que le había servido. Luego me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi al niño que había criado, vulnerable, humano. «Fui un cobarde, mamá. Te fallé. Pensé que te estaba haciendo un favor, pero en el fondo solo quería que desaparecieras de mi vida porque me hacía ruido tu existencia. Porque no sabía cómo encajarla en mi mundo, en mi vida cómoda. Y cuando Cristina lo propuso, me pareció fácil. Te fallé. Lo sé. Solo
Quiero que sepas que, si no me perdonas, lo entiendo. Pero necesitaba decírtelo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor. Eran de alivio. Lo escuché con el corazón abierto. No interrumpí. No lo salvé del peso de sus palabras. Dejé que él las llevara hasta el final. Hace mucho que te perdoné, Diego, dije finalmente. Te perdoné el día que entendí que, para poder vivir tranquila, no podía cargar más con ese dolor. Pero eso no significa que olvide, ni que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que estoy en paz, y que si vos querés reconstruir algo conmigo, tiene que ser desde otro lugar. Quiero venir, aunque sea de vez en cuando, dijo con voz entrecortada. Compartir un café, ayudarte con las compras, escucharte hablar de tus cuadros. No te pido más. Mi casa siempre estará abierta para vos, hijo, respondí. Pero esta vez tenés que ganarte el derecho de entrar. No con flores, con constancia. Asintió. Nos quedamos en silencio viendo el mar. Las gaviotas volaban bajo. El viento era suave, y por primera vez en años sentí que algo dentro de mí se acomodaba, no porque él hubiera vuelto, sino porque yo ya no lo necesitaba para sentirme completa. Esa noche, cuando él se fue, supe que no todo estaba perdido, que quizás no volveríamos a ser una familia como antes, pero sí podríamos construir algo nuevo, algo real, algo sin máscaras ni imposiciones. Y entendí, al fin, que había ganado. No a ellos, a mí misma. Había vencido la culpa, el miedo, la necesidad de complacer. Había aprendido a elegir mi paz por encima de todo. Y ese fue, sin duda, el regalo más hermoso de todos. Razón. Y esa, por fin, la estaba ganando. Después de aquella tarde en que Diego vino a verme, la vida volvió a moverse con una cadencia distinta, como si algo interno se hubiese reacomodado, como si un engranaje que había estado fuera de lugar finalmente encajara. No sucedió nada espectacular. No hubo reconciliaciones de película ni promesas eternas. No hacía falta. Lo que hubo fue algo mucho más valioso. Silencio compartido, presencias honestas, cafés bebidos mirando el mar sin necesidad de hablar demasiado. Diego volvió a visitarme un par de veces, sin agenda, sin dramatismo. Traía pan dulce del mercado o me ayudaba a regar las plantas. Se sentaba en la terraza, me contaba de su trabajo, de los obreros con los que compartía jornada, de los desafíos sencillos que empezaba a valorar. Yo lo escuchaba sin interrogar, sin juzgar, sin esa urgencia materna de querer reparar o controlar. Me limité a estar, a recibirlo como quien deja abierta una ventana para que entre la brisa, sabiendo que no puede retener el viento, solo disfrutarlo mientras está. Cristina no volvió. Supe por boca de Diego que se habían divorciado hacía más de un año, que ella no pudo adaptarse a una vida sin privilegios, que buscó refugio en sus padres, en un estilo de vida más superficial, más instagrameable, como él dijo con una mueca triste. No le deseé mal. Nunca le desearía mal a nadie. Pero también entendí que había personas que simplemente no encajan en el mundo de uno, que hay lazos que duelen menos cuando se cortan que cuando se sostienen a la fuerza, así como hay amores que deben dejarse ir para que uno pueda vivir sin estar pidiendo perdón por respirar. Los días siguieron su curso. En mi casa al lado del mar, todo tenía su ritmo. Los rosales florecían puntualmente. Las gaviotas llegaban al atardecer. El sonido de las olas marcaba las horas como un reloj antiguo, perfecto y constante. Yo, que durante años viví con la sensación de estar corriendo contra el tiempo, por fin sentía que lo había alcanzado. Pintaba sin la ansiedad de terminar, leía sin mirar el reloj, cocinaba solo para mí, con el mismo esmero con el que antes cocinaba para una familia entera. Había encontrado el placer de vivir sola sin estar sola, porque ya no me dolía la ausencia, porque había aprendido a no confundir amor con apego, ni compañía con obligación. De vez en cuando recibía llamadas de Sergio Torres.
seguía al frente de la residencia Años Dorados y me contaba cómo iban las cosas, cómo estaban los residentes, las mejoras que se habían hecho en las instalaciones. Me alegraba saber que mi legado seguía vivo. No por vanidad, sino porque era la única manera que conocía de honrar a mi madre, a mi historia, a todas esas personas que, como yo, un día sintieron el miedo de ser olvidadas. Y también hablaba con el abogado Saavedra, que cada tanto me enviaba un resumen de los movimientos financieros del fondo que había dejado a nombre de Diego. Ya habían pasado más de 3 años. Si él continuaba por ese camino, en menos de 2 años tendría acceso total. Era su elección, no mía. Y eso también era parte del aprendizaje, soltar el control. En mis paseos por la orilla, empecé a encontrarme con gente del pueblo que ya me saludaba por mi nombre. Me invitaban a ferias, a pequeñas tertulias literarias, a exposiciones de arte local. Me presentaban como la señora Ana, la artista del acantilado. Me hacía gracia ese apodo. Nunca me consideré una artista, apenas una mujer que descubrió que podía transformar su dolor en colores sobre un lienzo. Mis cuadros no eran perfectos, pero cada trazo tenía una historia, una emoción, una victoria interna. Y un día, sin proponérmelo, me di cuenta de que era feliz. Feliz de una manera callada, serena. No esa felicidad intensa de juventud que viene en ráfagas, sino esa otra, más madura, que se parece a la gratitud. Y así, llegamos al hoy. Me siento en mi terraza mientras escribo esto con la brisa marina acariciando mi rostro. A lo lejos, el sol se va hundiendo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y dorados. A mis pies duerme mi gato, un callejero que adopté hace unos meses. En mi mesa hay una taza de té, una flor silvestre y un cuaderno lleno de historias. Historias como esta, que no son cuentos, que no tienen príncipes ni finales de fantasía, pero sí tienen alma. Historias que hablan de lucha, de pérdida, de amor verdadero, de esos amores que también duelen, como el amor por un hijo que te lastima. Historias que, como la vida misma, no siempre son dulces, pero siempre valen la pena ser contadas. Y si llegaste hasta aquí, si algo de todo esto tocó alguna fibra en tu interior, si te hizo pensar en tu madre, en tu abuela, en tu propia historia, entonces te pido solo una cosa: déjame un comentario, dime desde dónde estás leyendo, comparte tu sentir. Porque aunque yo haya aprendido a vivir sola, nunca dejé de creer en el poder de las palabras compartidas, y porque al final del día, todos necesitamos saber que no estamos tan solos como creemos. Gracias por leerme, gracias por estar ahí, y nunca olvides que mientras respiras, siempre hay tiempo para comenzar de nuevo. Ana Beatriz.